Edad de los metales. Principales rasgos. La edad de los metales es el segundo periodo de la prehistoria. Es la edad donde nace la metalurgia y deja de usarse principalmente para la elaboración de productos, la piedra. Tuvo lugar de 5000 años antes de Cristo hasta 1000 años antes de Cristo. Se divide en 3 etapas: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. En esta etapa de la prehistoria se destacó por tener grandes cambios, pues el ser humano comenzó a manipular metales como el cobre, el bronce y el hierro. El medio natural donde se desenvuelve esta etapa es similar a la de la época neolítica. Las principales actividades económicas fueron la agricultura, la ganadería, y con los metales se produjo el intercambio de bienes, dando lugar al comercio. Primero vivían en poblados permanentes, amurallados, situados en lugares elevados para vigilar y defenderse mejor, normalmente hechos de piedra. Después, las viviendas se construyeron utilizando el adobe, que es masa de barro y paja moldeada, y así formaron ladrillos. Con la utilización de la metalurgia en la sociedad de la época se produjeron también varios cambios. Hay mayor especialización del trabajo, empieza el comercio, empiezan las diferencias sociales, empiezan los grupos dirigentes, personas libres y esclavos. Se desarrolla la actividad guerrera, aparecen los soldados como hay necesidad de proteger a bienes y a familia, entonces por eso el nacimiento de esta actividad. La mujer también se dedica al cuidado de la familia, especialmente. La religión en esta época adoraban fuerzas de la naturaleza y a dioses con formas de animales. Celebraban ceremonias en santuarios y en cuevas. El oro fue uno de los primeros metales en descubrirse, así también como la plata. Normalmente el oro se encontraba de forma natural en los ríos y fueron ambos utilizados para ornamentación. El cobre se descubrió en Egipto. Más adelante, después de descubierto y de usado de forma natural, se dieron cuenta que con el calor se podía estar en un estado líquido, y también así descubrieron que podrían hacerse mezclas, y fue cuando nació la edad de bronce, al empezar a hacer aleaciones metálicas. El bronce más antiguo detectado se encontró en Ban Chai, al norte de Tailandia. El bronce era un metal más duro y que tenía más resistencia. Igual se podía hacer piezas más firmes y más filosas. La edad de hierro es el último periodo de la prehistoria. El hierro requiere altas temperaturas para su fundición. Es más difícil de trabajar, pero es más abundante. La obtención del hierro se consiguió en zonas de la Armenia Oriental y se cree que se extraía de los meteoritos que caían a la Tierra. La edad de hierro es el último periodo de la prehistoria. Un equipo internacional de científicos ha encontrado la evidencia más antigua de contaminación atmosférica por fundición de metales en la Tierra, y data de hace unos 5600 años en los Balcanes, donde comenzó la edad de hierro en esa región y nació la metalurgia a gran escala en Europa. Sitúa el origen de la primera contaminación ambiental causada por seres humanos en torno al año 3600 a.C. En aquel entonces se desarrollaba la primera lengua escrita conocida en Mesopotamia, el sumerio. Gran Bretaña aún estaba en la edad de piedra y aún no quedaba cerca de un milenio para que se levantaran las primeras pirámides de Egipto. Algunos registros arqueológicos anteriores de hachas, azuelas y abalorios ya mostraban rastros de la edad de bronce en los Balcanes, pero ahora puede saberse más de aquel periodo por la contaminación que dejaban atrás. Los metales se extraen de sus minerales a través de un proceso conocido como fundición, lo cual libera partículas microscópicas de plomo a la atmósfera.
que luego son transportadas por el viento a grandes distancias hasta que se asientan en el suelo. Las turberas son repositorios ideales para estas partículas porque el transporte atmosférico es la vía principal por el cual los contaminantes pueden llegar a estos sitios. El hecho de que las turberas crezcan con pequeños incrementos de capas cada año muestra una clara historia del entorno en el que crecieron. Cuando se preparan muchos análisis químicos de edades conocidas de las muchas capas del humedal, se puede desarrollar una secuencia de contaminación cambiante. El nuevo estudio se basa en las concentraciones cambiantes de plomo en un depósito de turba en el oeste de Serbia y encuentra evidencia de niveles elevados de plomo que datan del año 3600 a.C. aproximadamente. Se trata de la contaminación ambiental por metales más antigua conocida en la Tierra y sitúa a los Balcanes a la vanguardia del periodo de descubrimiento y desarrollo metalúrgico en la Edad de Bronce más temprana. Anteriormente, la contaminación ambiental europea más antigua que se conoce ocurrió alrededor del año 3000 a.C. en el sur de España. El nuevo hallazgo lo retrasa unos 600 años. De hecho, Europa occidental tardaría un milenio más en alcanzar el mismo desarrollo metalúrgico. La contaminación por plomo en los Balcanes ha continuado casi desde entonces. Esas mismas turberas muestran picos en el nivel de contaminación durante el final de la Edad de Bronce y durante la época romana. En este momento, los Balcanes eran conocidos en todo el mundo romano como una de las principales fuentes de plata utilizada para las monedas. Como la plata se encuentra regularmente en los minerales junto con el plomo, la fundición de plata libera mucho plomo en la atmósfera. Tras la caída del Imperio Romano en el año 476 d.C., la contaminación por plomo aumentó, lo que indica que la población balcánica continuó con la sólida cultura de minería y fundición desarrollada por los romanos, que siguió durante la llamada Edad Oscura. Cuando los bárbaros expulsaron a los romanos, los únicos periodos de reducción de la contaminación por plomo coinciden con momentos de peste, pero siempre de corta duración. Consecuencias de la edad de los metales. Existe un parteaguas a partir de la edad de los metales. Existe un antes y un después. Una de las características más marcadas es la manipulación y la extracción de minerales a mayor escala. Esto desencadenó el progreso de la humanidad aceleradamente. Las grandes aldeas empezaron a tener mayor organización y progresar en el intercambio de bienes, es decir, se crea el concepto de la moneda, que proyecta a la economía como uno de los estándares de las nuevas civilizaciones. Pero también esta etapa histórica tiene consecuencias negativas en el medio ambiente, ya que para su extracción y manipulación de los metales antes mencionados, era necesario el uso de recursos como la madera para el uso de los hornos que calentaban el metal y el agua para la limpieza de los minerales, además de modificar el entorno natural para la optimización de esta actividad. El uso de la moneda desencadena también el crecimiento del comercio y por consecuencia una mayor extracción de recursos naturales para su comercialización. El ser humano, al mejorar las herramientas con las que trabajaba, también creó armas y utensilios de caza. Esto trajo consigo mortandad, pero también protección. Mortandad por un lado para los animales y seguridad para el ser humano. Al tener mejores armas se defendían mejor de otros depredadores. Entonces también incrementó la población humana en las aldeas para así poder formar ciudades-estado, en su mayoría en Medio Oriente, donde se fundaron las primeras civilizaciones. Cuando se habla de la edad de piedra, se hace referencia al momento en el que el hombre comienza a utilizar diferentes tipos de materiales para construir y fabricar elementos y herramientas, que se volverán claves en la evolución, como por ejemplo herramientas de agricultura, armas para la caza, la guerra, utensilios para comer, etc. El bronce y el hierro atribuyen al mejoramiento de las armas y las herramientas de trabajo, por lo tanto comienzan a reemplazar a la piedra como material de construcción. El hombre de los materiales empieza a dedicarse firmemente a la minería. Se levanta la rueda, aparición de los materiales. Eran cambios que el hombre habría en busca de encontrar cobre y estaño para fabricar el bronce. Se inicia un gran intercambio comercial entre ciudades distantes y este hecho provoca que el hombre desarrolle la navegación.
La edad de los metales se divide en 3 fases principales que se distinguen debido al tipo de metal que comienzan a manipular: cobre, bronce y hierro.